Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Soy Pascal Lotas y hoy me acompaña otra vez la doctora Joanna Lei, empresaria taiwanesa, ejecutiva de medios y exdiputada del partido KMT. Joanna, bienvenida de nuevo. Gracias, Pascal, gracias por invitarme y gracias también por darme la oportunidad de hablar con tu audiencia. Sí, bueno, gracias por tomarte el tiempo. Es bastante tarde ya, pero aún así estás aquí haciendo esto. Y la verdad, este es uno de esos momentos en los que me alegra tener una conversación así, porque la semana pasada vimos muy buenas noticias. Déjame enseñarle un momento aquí en mi navegador. La presidenta del Kuomintang, el partido KMT de Taiwán, que ahora está en la oposición, pero que antes fue el partido dominante de la isla, se reunió la semana pasada con Xi Jinping. Su nombre es Cheng Li-wen, si lo he dicho bien. Y no es la presidenta de Taiwán ni nada por el estilo. Es simplemente la líder del partido de la oposición. Pero ella es, por supuesto, la persona que si el KMT gana las elecciones de 2028, podría llegar a ser la próxima presidenta de la República de China, que es el nombre oficial del gobierno de Taiwán. Hasta donde yo sé, esta es solo la tercera vez que un líder del KMT se reúne con un líder del Partido Comunista de China. La primera fue durante la guerra, en realidad, entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong. La segunda, entre el señor Xi y el antiguo líder de su partido, Ma Ying-jeou. Y ahora, la tercera, con ella fuera del poder. ¿Podría contarnos un poco cómo surgió todo esto? A mí me sorprendió bastante. ¿Cómo deberíamos interpretarlo? ¿Y cómo ve usted el rumbo que están tomando Taiwán y China a partir de ahora? Permíteme hacer un par de pequeñas correcciones. La guerra civil fue lo que determinó la situación a ambos lados del estrecho. Por supuesto, sabes muy bien que eso fue en 1949. Después de eso, la primera reunión real entre el líder del Kuomintang y el líder del Partido Comunista Chino fue en 2005, entre Lin Chan y Hu Jintao. Así que Hu Jintao se reunió con Lin Chan en 2005. En ese momento, el Kuomintang también era el partido de la oposición, no el partido en el poder. Así que cuando Lin Chan fue en 2005, en realidad se abrió la puerta a un diálogo directo entre partidos, a conversaciones y negociaciones durante los años posteriores, en la era de Ma Ying-jeou. La segunda gran reunión fue en 2016, justo antes de que Ma Ying-jeou dejara el cargo. Y esa fue la segunda vez entre Ma Ying-jeou y Xi Jinping en Singapur. Fue una reunión de presidente a presidente, no solo de líder de partido a líder de partido. La tercera y la cuarta vez fueron con otros presidentes del partido, por ejemplo, Hung Shu-chu, y así sucesivamente. Pero la más importante después de 2016 es sin duda esta, la de este año. La otra fue en 2015 porque nuestras elecciones fueron a comienzos de 2016. Así que este año, en esta ocasión, Cheng Li-wen ganó la presidencia del Kuomintang, presentándose con la idea de que deberíamos renovar la relación entre el KMT y la China continental. En otras palabras, cuando el Partido Progresista Democrático seguía acusando al KMT de no ser leal a Taiwán, entre comillas, Cheng Li-wen no rehuyó ese tema. Cheng Li-wen se presentó con la idea de que debíamos recuperar el impulso en el diálogo entre el KMT y el Partido Comunista Chino. Se presentó con esa propuesta y ganó la presidencia del KMT. Por eso es muy importante que incluso antes de asumir el cargo, consiguiera reagrupar a sus seguidores más fieles. Pero después de asumir, ha logrado unir a las distintas facciones y formar una coalición sólida. Ha solicitado visitar China continental y también Estados Unidos. Y en muchísimas declaraciones ha dicho, debería ir primero a China continental antes de ir a Estados Unidos. Ahora parece que estará en Estados Unidos en junio. Así que se puede ver que han pasado muchas cosas desde que asumió el cargo. Esta es la primera gran reunión desde el encuentro de Lin Chan en 2005.
Y la coincidencia es que en ambas ocasiones el KMT no era el partido en el poder, era el partido de la oposición, pero con un número importante de escaños con bastante fuerza en el yuan legislativo. Así que después de la reunión de 2005, cuando yo formaba parte de la delegación y también era miembro del yuan legislativo, conseguimos abrir vuelos directos y visados de visitante desde China continental hacia Taiwán. De modo que, incluso antes de que Ma Ying-jeou asumiera el cargo en 2008, ya habíamos logrado abrir formalmente la comunicación y la libre circulación de personas a ambos lados del estrecho. Y eso, creo, merece destacarse, porque hay quien dice, bueno, ya sabes, ella solo es la líder de la oposición, no es la presidenta, no puede hacer mucho. Pero nosotros tampoco éramos el partido en el poder en aquel momento. Pudimos abrir vuelos directos cambiando algo que teníamos en la Ley de Relaciones a través del estrecho. De hecho, modificamos la forma en que se aprobaban los aviones para cruzar el estrecho de Taiwán con vuelos directos, sin pasar por un tercer lugar como Hong Kong o Japón. Y eso fue realmente muy importante, porque la situación era la misma. Taiwán no estaba en un buen momento económico. Así que con los vuelos directos y los visados de visitante, mucha gente empezó a venir a Taiwán. En el punto más alto, más de 10 millones de personas viajaron a través del estrecho de Taiwán, más de 4 millones desde la China continental hacia Taiwán, entre viajeros y turistas, y más de 5 millones desde Taiwán hacia la China continental. Así que se puede decir que ese fue el momento de florecimiento de las relaciones a través del estrecho. Ahora estamos también en una situación parecida. Mientras TSMC va realmente bien y la bolsa está por las nubes, la gente de a pie, los que no trabajan en el sector tecnológico ni en el mundo de la inteligencia artificial, lo están pasando mal porque no hay mucho negocio local. Con Cheng Liwen viajando a China continental y China continental anunciando 10 medidas distintas para impulsar la economía local justo después de su regreso de Pekín, se vuelve a ver un apoyo muy fuerte desde el continente hacia los taiwaneses locales, igual que en 2005. Así que es algo realmente importante y estamos muy contentos de que se haya abierto un nuevo canal de comunicación, que se estén poniendo ciertos límites para que no estemos siempre avanzando por el camino de la guerra y la confrontación. Oye, una pausa muy breve, porque hace poco me banearon de YouTube. Y aunque ya estoy de vuelta, esto puede volver a pasar en cualquier momento. Así que, por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotasubstack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Sí, bueno, el KMT básicamente está llevando un segundo canal diplomático con el continente, ¿no? Uno que es independiente de lo que hace el gobierno del DPP. Y eso ya lo hemos visto antes. Quiero decir, Ma Ying-jeou, aunque ya no está en el cargo, también ha estado viajando al continente en los últimos años. Principalmente se ha reunido con funcionarios de gobiernos provinciales y demás, sobre todo al otro lado del estrecho. Pero esto, ¿cómo deberíamos interpretarlo? Es una forma de, otra vez, diplomacia de segundo canal. Y la verdad, me sorprende mucho que haya conseguido reunirse con Xi Jinping. Quiero decir, es el presidente de China, y aceptó reunirse con ella, la presidenta del partido de la oposición, o sea, alguien que no está en el poder. Así que, en cierto modo, él también se está exponiendo bastante, y demuestra que China claramente tiene, digamos, un partido preferido con el que le gustaría trabajar. ¿Qué crees que nos dice esto sobre la parte china, la China continental, y sobre cómo están abordando ahora su relación con Taiwán? Bueno, creo que está muy claro que desde 2016 todos los acuerdos firmados entre la administración de Ma Ying-jeou y China continental, los 23 acuerdos, casi todos dejaron de funcionar o han quedado en pausa. Así que
Con el enfriamiento total de las relaciones a través del estrecho de Taiwán y con casi ninguna comunicación entre los canales oficiales, ahora estamos en una situación muy peligrosa, porque dentro de la narrativa occidental se dice que Taiwán es realmente peligroso. Y seguramente recuerdas que en la portada de algunos medios se decía que era el lugar más peligroso del mundo. Y siguen repitiendo que antes de 2027, China continental tomará Taiwán por la fuerza. También dicen que deberíamos armarnos como un puercoespín o que el estrecho de Taiwán arderá, lo que significa que habrá muchas minas y se convertirá en un mar de fuego. Todo esto es el contexto de por qué ocurrió y por qué es tan importante. Porque en 2005 fue la primera vez que el DPP asumió la presidencia. Y fue también cuando Chen Shui-bian empezó a apartarse de nuestros antiguos límites y a promover de verdad la independencia de Taiwán. Así que en ese momento tan crítico, Lin Chan nos llevó a China continental, donde establecimos no un canal secreto, sino un foro formal entre partidos. Se acordaron 2 foros distintos y uno de ellos se puso en marcha. Si lo miramos en el sentido tradicional, antes teníamos lo que llamábamos el tercer carril, que eran los académicos y los centros de estudios, y teníamos el segundo carril, que eran las áreas y el personal designados por el gobierno, es decir, las fundaciones a ambos lados del estrecho de Taiwán. Ese era el segundo carril. En el momento en que Lin Chan viajó en 2005, establecimos un carril 2.5, es decir, de partido a partido. Y eso fue evolucionando poco a poco durante la era de Ma Ying-jeou hacia lo que llamamos el primer carril, es decir, el nivel de gobierno, de administración, de agencia a agencia. Así que hemos pasado por una progresión del tercer carril, el de las sociedades civiles, al segundo carril, que son las fundaciones designadas por el gobierno, luego al 2.5, que es de partido a partido, y finalmente se convirtió gradualmente en el primer carril, el primer nivel de negociación directa. Es importante recordar esa historia, porque esas negociaciones directas dieron lugar a 23 acuerdos, incluido el más importante, el Acuerdo Marco Económico. Todo el mundo lo conoce como ECFA. Seguramente lo recuerdas. El ECFA es el acuerdo marco más importante a través del estrecho de Taiwán. Dio a los empresarios taiwaneses muchas oportunidades en la China continental. Así que ahora mismo no hay una tercera vía porque el DPP ya no concede visados de entrada a académicos de la China continental. Y de hecho, lo digo con responsabilidad, tampoco animan a los profesores de las grandes universidades a visitar China continental, ni siquiera para participar en foros o grupos de reflexión. Así que esa tercera vía está prácticamente muerta. La segunda vía, la de las 2 fundaciones ARATS y CEF, tampoco mantiene comunicación. Y, por supuesto, la primera vía, la de gobierno a gobierno, simplemente no existe. Estamos, por tanto, en una situación muy peligrosa. El mundo no cree que vayamos a entrar en guerra, pero los antiguos canales de comunicación, el diálogo y la buena voluntad de antes están desapareciendo. Así que la visita de Zheng Liwen esta vez creo que es tan importante como la de 2005, quizá incluso un poco más significativa que los recientes viajes de Ma Ying-jeou a la China continental para reabrir las visitas de jóvenes estudiantes y los intercambios entre personas. Zheng Liwen fue a petición de partido a partido y fue recibida con gran importancia por Xi Jinping como líder del partido. Y la forma en que ella se comportó y la manera en que Xi Jinping la trató le dieron una posición especial para dirigirse al pueblo de Taiwán, porque muchos dirían, bueno, tú solo eres la oposición, no tienes mandato. Pero cuando regresó, volvió con la promesa de traer una posibilidad, una ventana para la paz. Y eso es realmente, realmente importante. Sí, en realidad ese es un punto muy importante. Quiero decir, la buena voluntad que mostraron ambas partes fue enorme, y yo no era consciente de eso. Pero claro, esta es una gran oportunidad para que el KMT
tenga un vínculo directo con el PSSH, es decir, de partido a partido, no de país a país. Ahora tú dijiste que China, o más bien el continente, ofreció 10 acuerdos marco, básicamente. Entonces, como esto es de partido a partido, no tiene nada que ver con el gobierno de la República de China en Taiwán, ¿verdad? Así que, estos son simplemente actos unilaterales. Es decir, son esos 10 actos unilaterales en los que China continental dice algo como, de acuerdo, aquí lo tenéis, podéis recibir esto de nosotros a partir de ahora, y no pedimos nada a cambio de vuestro gobierno, ¿verdad? Sí, dieron 10 medidas. Todas son fantásticas. Por ejemplo, la primera es reanudar las rutas de vuelos directos, porque seguramente recuerdas que durante la pandemia de COVID muchas rutas dejaron de operar. Así que si quería ir a algunas ciudades era muy complicado. Tenía que ir a Shanghái, luego tomar el tren de alta velocidad y, en fin, todo eso. Así que la primera medida era que los gobiernos a ambos lados del estrecho de Taiwán hablaran sobre reanudar las rutas de vuelos directos. Y hay otra, que consiste en permitir que visitantes de Shanghái y de la provincia de Fujian vengan a Taiwán. Pongo solo estos dos ejemplos. Estas medidas requieren muchas gestiones gubernamentales, ¿verdad? Hay que conceder visados de entrada, aprobar las rutas aéreas y así sucesivamente. Cuando el DPP hablaba con la gente, repetían que China está solo siendo esta de como una suerte que todo azúcar para nosotros. Pero por otro lado, todavía hay unos 5 millones de personas, más de 4 millones de taiwaneses, que viajan a China cada año. Así que la gente sigue enfrentándose a dificultades, a problemas para llegar a las ciudades a las que quiere ir. Por ejemplo, estas dos medidas fueron anunciadas por China continental y después presentaron oficialmente una solicitud a su contraparte en Taiwán, al gobierno dirigido por el DPP, para preguntar, ¿aceptaréis estas propuestas? ¿Queréis colaborar con nosotros para reanudar las rutas aéreas directas, para facilitar las visitas desde Shanghái y la provincia de Fujian a Taiwán? Así es como lo hacen. Primero, hacen un anuncio diciendo que como gesto de buena voluntad les gustaría hacerlo, y luego envían una solicitud oficial al actual gobierno del DPP diciendo, oye, ¿queréis tomar esto como nuestra propuesta y ver cómo podemos trabajar juntos? ¿Tenemos ya alguna información sobre si el gobierno del DPP está aceptando realmente estas ofertas de China? El DPP piensa que esto es veneno disfrazado de algo dulce. Por eso han estado advirtiendo a la gente a través de distintos canales de comunicación como sus influenciadores en redes sociales o sus propios legisladores en este momento. Vale, y sobre las otras 8 medidas, ¿hay algo más que creas que sea realmente destacable y que vaya a mejorar la vida de la gente en la isla y en el continente? Casi todo va a beneficiar enormemente a Taiwán. Por ejemplo, van a reabrir los mercados agrícolas y de acuicultura con China. Y luego también mencionaron Kinmen, que es una pequeña isla frente a Xiamen y que ha tenido un papel importante durante un tiempo. Dicen que se puede hablar de una conexión directa para el suministro de agua, electricidad e incluso potencialmente de un puente que una las dos partes. Así que han presentado muchas propuestas muy interesantes, trabajando, por supuesto, bajo la idea de que las dos orillas del estrecho de Taiwán se acerquen entre sí y no hacia un movimiento separatista taiwanés. Estas son las dos bases que Chen Liwen ha reiterado. El consenso de 1992, una sola China, y además que el KMT mantiene una posición firme en contra de la independencia de Taiwán. Esas dos son las bases políticas de todas estas 10 medidas. ¿Podemos ir a eso, por favor? Bien, lo que el KMT se comprometió a hacer fue, básicamente, mantener la postura del consenso de 1992. Estamos dentro del marco de una sola China, y Taiwán forma parte de ese marco, pero no vamos a definir quién es el gobierno real. Y lo otro era... ¿Qué dijiste que era lo otro?
En contra del movimiento independentista de Taiwán. En contra del movimiento independentista. Así que no lo apoyarán. El KMT se opondrá al movimiento independentista. Y el KMT se compromete básicamente a basar su campaña electoral de 2028 en esos dos principios. Y la próxima será en 2026. Así que sí, hay un poco de agitación porque algunos de los candidatos que se presentan a las elecciones locales de 2026 sienten que no quieren basar su campaña en un programa con una carga política tan sensible. Prefieren hablar de cómo mejorar la economía local, dar a la gente más oportunidades, una buena educación, leche para los niños en las escuelas. En fin, esos son los temas de las elecciones locales. Este año va a haber elecciones locales. Es decir, hablamos de alcaldes, gobernadores y demás cargos que se presentan a la reelección. Así que quieren centrarse en los temas locales. Pero ahora el KMT, de alguna forma, mete a todo el mundo en esa agenda. ¿No es así? Correcto. Las elecciones locales son el 28 de noviembre. Así que algunos de los candidatos locales están un poco fríos con respecto al programa general del partido. Porque, claro, uno se presenta con un programa, con unos temas y con unos candidatos. Esas son las tres capas de una campaña. Y pensaron que si se convierte en una contienda muy ideológica, entonces el DPP tendría la oportunidad de movilizar a sus seguidores más fieles. Los simpatizantes más firmes del bloque verde suelen movilizarse con facilidad ante este tipo de cuestiones ideológicas. Por eso no quieren basar su campaña en eso. Sin embargo, si miramos las elecciones locales anteriores, tanto de alcaldes como de gobernadores, se puede ver que el KMT en realidad ganó en la mayoría de esas elecciones, año tras año. Y además siguen manteniendo un porcentaje muy alto. Por ejemplo, en las elecciones más recientes, las de 2022, el KMT, el Bloque Pan Azul, ganó 14 elecciones. Si sumamos el voto blanco, son 15, y el DPP solo ganó 5. Así que hay una diferencia enorme entre la fuerza del DPP y la del KMT en las elecciones locales. Pero en esas circunscripciones, por ejemplo, Kaohsiung y las otras donde el DPP ganó, los canadienses en esas 5 zonas que podían perder, o al menos perder parte de sus oportunidades o su ventaja, si se libraba una campaña muy ideológica y muy disputada. Vale, así que todavía hay que andar con mucho cuidado este año, y también hasta 2028. Pero ¿has oído algo de tus colegas del DPP? Porque por un lado sí, el KMT y el DPP suelen presentarse como polos opuestos. Pero después de haber visitado Taiwán varias veces, sobre todo al reunirme con legisladores, me he dado cuenta de que comen juntos, beben juntos. No es tan envenenado como podría parecer desde fuera. Y sé, por mis amigos taiwaneses, que están muy cerca del DPP, que no apoyan lo que hace el KMT, pero en privado te dicen, mira, está bien que mantengan una buena relación con el continente, porque eso equilibra un poco las cosas. Así que, ¿has escuchado de tus colegas del DPP cómo están presentando esto? Y si también hay opiniones positivas sobre la forma en que el KMT se relaciona con el continente. Bueno, la visión positiva va a permanecer en silencio. Las voces que se escuchan, las más ruidosas, son las de la confrontación ideológica, porque ahora estamos debatiendo la compra de material militar a Estados Unidos. Si fuéramos a comprar $400,000 millones en armas estadounidenses, claro que eso se basa en una gran amenaza procedente de China continental. Pero si abres un diálogo directo y tienes la oportunidad de hablar cara a cara, ¿cómo puedes seguir diciendo que estamos en un peligro extremo y que realmente tenemos que gastar o comprometer esa cantidad de dinero, incluso sin saber exactamente qué nos va a vender Estados Unidos? Así que, mientras discuten la ley de adquisiciones militares, no hablan del lado positivo. Incluso quienes creen que una comunicación más fluida y un mayor diálogo son buenos para la estabilidad a ambos lados del estrecho, ahora mismo no lo están diciendo en voz alta.
Pero no está el DPP, poco a poco, volviéndose cada vez más desconfiado de Estados Unidos. Quiero decir, para empezar, Estados Unidos prácticamente obligó a Taiwán a ceder TSMC, ¿no? Y a montar una planta en Japón y otras en territorio estadounidense. Eso no pinta nada bien. Por otro lado, la guerra con Irán no demuestra eso que Estados Unidos está dispuesto a sacrificar a cualquier aliado y que no tiene capacidad para defenderlos. Llevamos ya 2 meses de guerra. ¿Cómo ha afectado eso al cálculo estratégico de la gente que te rodea? ¿No ha sido un golpe para Taiwán ver que Estados Unidos no es capaz de defender a los estados del Golfo? Bueno, creo que Lai Ching-te no está dispuesto a admitirlo, así que no hay salida. El DPP está profundamente comprometido con la idea de que si estuviéramos en peligro, Estados Unidos vendría a defendernos. Lo único que tenemos que hacer es aumentar el gasto militar y dar la impresión de que tenemos una alianza más fuerte con Estados Unidos, cuando en realidad no existe ninguna alianza militar con ellos. Y con Takayoshi de su lado, desde luego, hay otro relato que el DPP no está contando al pueblo de Taiwán. Es decir, que no solo vendría a Estados Unidos a ayudarnos, sino que también lo haría a través de Japón. Así que si lo recuerdas, lo más importante desde el año pasado es si Japón formará parte o no de una posible confrontación en el estrecho de Taiwán. Así que este es el nuevo relato del DPP, y creo que sienten que no tienen salida. Lo que dijiste es totalmente cierto. A TSMC se le obligó a ir a Estados Unidos, incluso a hacer un enorme compromiso económico para invertir allí, y nuestro compromiso en dólares es mayor que el de Japón. Ahora Taiwán se ve obligado no solo a aceptar intestinos de cerdo, sino también incluso patatas, que podrían ser potencialmente peligrosas para la salud de la gente. Y ahora nos están obligando a aceptar esas patatas que han brotado durante el transporte. Y el DPP sale a decirnos que, bueno, si simplemente cortamos la parte con los brotes, sigue siendo comestible. ¿Te puedes imaginar lo increíblemente difícil que es cuando la gente empieza a decir por qué estamos cediendo y aceptando todas y cada una de las exigencias de Estados Unidos? ¿Fue esa una concesión que tuvisteis que hacer para evitar que Estados Unidos os impusiera aranceles? Sí, todavía se está debatiendo y siguen añadiendo nuevos términos, nuevas condiciones. Y el tema de las patatas es el más reciente. Ocurrió justo la semana pasada. Ahora mismo es una locura, pero el gobierno del DPP y compañía siguen diciendo, no, esto es bueno para nosotros, como si las patatas podridas fueran buenas para nosotros, que nos quiten la fabricación de semiconductores es bueno para nosotros, que nos conviertan en una futura Ucrania para que Estados Unidos libre su guerra por poderes con China es bueno para nosotros. Y lo mejor de todo, dicen, es que caeremos junto con Japón. Esa es la narrativa. Con todas estas medidas, nos acercaremos más a Japón. Y por eso, precisamente tu primera pregunta era tan acertada. Es decir, cuando el DPP se negó siquiera a ceder o revisar sus posiciones en cualquiera de estas medidas tan increíbles, hace falta otro canal, hace falta un canal alternativo, hace falta comunicación directa fuera del gobierno del DPP. De lo contrario, dejamos nuestro destino en manos de otros que no son verdaderos implicados. Irán, por ejemplo. Estados Unidos libra una guerra lejana. Para ellos no hay dolor, ni sangre, ni explosiones, ni ciudades destruidas, porque combaten desde la distancia. Y para Estados Unidos y Japón, ahora mismo, una posible confrontación está muy lejos de ellos. Si algo llegara a ocurrir, no serían ellos quienes sufrirían las consecuencias. Y de nuevo, quizás solo para preguntarte sobre Irán. ¿Cómo se está mostrando la guerra de Irán en Taiwán ahora mismo, en los medios de comunicación y todo eso, según lo que ves tú? ¿Cómo la está percibiendo la gente? Porque en Japón noto algo muy distinto.
No diría ambivalencia, pero sí un tono mucho menos ideológico que el que vemos en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, los medios japoneses cuentan lo que está pasando y lo dejan ahí. Incluso intentan explicar la historia y el contexto del conflicto, algo que en Occidente no solemos ver. ¿Cómo es en Taiwán? Bueno, en esto tengo que reconocer el mérito de los medios taiwaneses, porque desde que estalló la guerra, la mayoría de ellos la han presentado como una agresión contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Van siguiendo los hechos paso a paso, acto por acto, explicando lo que ocurre, así que la gente puede entender mejor lo que está pasando en Irán. Por supuesto, la mayoría de los medios siguen teniendo un sesgo ideológico. Algunos siguen presentando a Irán como el imperio del mal y continúan comprando la narrativa israelí de que desde el 7 de octubre Israel está en peligro y necesita defenderse. Así que incluso las acciones en el sur del Líbano y la enorme destrucción en Irán se presentan como actos de autodefensa. En definitiva, los medios taiwaneses sí muestran gran parte de lo que ocurre en la guerra. A veces se ponen del lado de Israel, pero otras veces apoyan a Irán, porque los iraníes no pidieron esta guerra. Es una guerra elegida. Creo que los medios estadounidenses cada vez dejan más claro que no hay ningún peligro inminente que justifique la participación de Estados Unidos, ni en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, ni en el artículo 51. Y de hecho, incluso el tema actual del control interno no encaja en ninguna de las normas o regulaciones que conocemos, ni siquiera en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ahora mismo, el debate en Taiwán es más equilibrado, pero sigue siendo distante. Nadie está hablando de lo que significa para el resto del mundo que Estados Unidos decida actuar de forma unilateral así. Y esa parte no se ha criticado ni se ha analizado realmente. Vale. Bien. Así que esto vuelve a alimentar, probablemente, las sospechas que deberíamos tener sobre las intenciones de Estados Unidos en lo que respecta a la guerra. Y por desgracia, en Washington llevan mucho tiempo hablando de una tercera guerra. Y claro, la expectativa es que sería en Taiwán, o por Taiwán, con China. Y ese plazo, ese límite completamente artificial de 2027 del que tanto se ha hablado, ¿cómo se percibe ahora mismo? Quiero decir, en tu entorno, en los círculos de seguridad y todo eso. Desde tu punto de vista, ¿ves algún tipo de peligro que venga de China hacia la isla en el próximo año? Bueno, precisamente por eso Zhang Liwen tiene que ir ahora. Justo por eso necesitamos establecer límites claros, necesitamos canales de comunicación indirectos, necesitamos vías de contacto, porque la narrativa y el guión de Occidente nos están llevando a una zona de guerra realmente peligrosa en el año 2027. Y ahora estamos en 2026. No podemos tratar esto como si fuera, ya sabes, lo de siempre. Tenemos que hacer todo lo posible. Y el gobierno intenta convencernos de que está haciendo todo lo que puede para aumentar la resiliencia de Taiwán. Pero, ya sabes, Taiwán es una isla extremadamente pequeña. Somos 23 millones de personas, pero el territorio es muy reducido. Nuestra infraestructura también es bastante frágil. Solo hay que hablar de la energía, del gas natural licuado y de todos esos otros temas relacionados. Somos muy vulnerables si se produjera un gran conflicto militar entre China y Taiwán. Pero el gobierno intenta decirle a la gente que estamos construyendo resiliencia y que necesitamos una defensa de todo el pueblo, que todos deben dar un paso al frente para defender nuestras islas y así sucesivamente. Así que, aunque hay un discurso que dice que Taiwán debe prepararse para la guerra, no hemos recibido ninguna señal desde China continental de que vayan a tomar Taiwán por la fuerza militar de manera voluntaria. Es como cuando Israel acusó a Irán de intentar destruir a Israel. No había pruebas reales de que Irán planeara destruir a Israel, a menos o hasta que Israel decidiera destruir a Irán, ¿verdad?
En Taiwán no tenemos pruebas reales ni información de inteligencia que indiquen que China quiera atacarnos militarmente, pero el gobierno parece estar empujando a todo el mundo en esa dirección. Y tenemos que ser muy conscientes de que si hubiera una declaración real de independencia de Taiwán o una intervención extranjera directa en la situación a través del estrecho, eso entraría dentro de las condiciones de la ley antisecesión para usar la fuerza militar contra Taiwán. Así que debemos ser extremadamente cuidadosos no solo con las medidas que tomamos, sino también con el mensaje que enviamos. ¿Qué estamos transmitiendo a la China continental? ¿Taiwán está intentando mantener la paz o estamos provocando una guerra? Y eso es algo realmente crucial. Sí, absolutamente. Y bueno, hay que repetirlo. Incluso ahora, después de 6 o 7 semanas de guerra, Irán no está exigiendo la destrucción de Israel como uno de los objetivos de guerra. No pide el desmantelamiento de Israel. No lo reconoce, lo llama la entidad sionista, pero no exige que se disuelva y se cree Palestina, ni nada por el estilo. Eso no forma parte de las demandas. Del mismo modo que en el caso de China, la demanda no es que Taiwán sea absorbido ni nada de eso. La exigencia, en realidad, es que haya algún tipo de reunificación, ¿verdad? Y lo que significa exactamente esa reunificación, eso es lo que está en debate. Entonces mi pregunta es, ¿tenemos ahora un nuevo concepto o algo que haya surgido tras esta visita? Porque durante mucho tiempo China le decía a Taiwán, un país, dos sistemas. Y Taiwán respondía, mira Hong Kong, eso no salió muy bien, así que no, gracias, mejor no. Pero Taiwán ha estado jugando un poco con el llamado consenso de 1992, sin comprometerse del todo, pero tampoco rechazándolo ni abandonándolo. Tenemos ahora un nuevo marco que pueda, de alguna forma, cuadrar ese círculo. Porque al final, en mi opinión, lo que busca el continente es una integración política que permita que el futuro del Estado chino sea próspero. Así que, si queremos evitar avanzar por el camino de la guerra, tenemos que tener una alternativa en el camino hacia la paz. Si observamos el lenguaje que se usa ahora, la China continental no emplea expresiones como unificación militar o unificación pacífica a la ligera. Pero, por otro lado, el Partido Progresista Democrático está utilizando ahora la idea de mantener el statu quo como una forma de decir que quieren separarse de China de manera permanente. Sin embargo, el concepto original de mantener el statu quo, al menos según las encuestas de opinión pública de los años 80 y 90, era mantener la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán. Ese era el statu quo, ¿verdad? En este momento, el Partido Progresista Democrático está transformando el significado de mantener el statu quo para que signifique que permanecerán separados para siempre, y que eso es el statu quo. Pero si miramos la historia, al otro lado del estrecho de Taiwán hay una guerra civil inacabada. En 1949 fue la guerra civil y empezamos a tener una guerra realmente intensa en Jinmen. Cayeron unas 400,000 bombas sobre esa pequeña isla, pero durante mucho tiempo, desde 1958, no ha habido enfrentamientos militares directos. Así que es una situación muy particular, una no confrontación prolongada durante un periodo larguísimo sin que se haya resuelto la guerra civil. Hoy en día utilizo un término que llamo no finalización política, que significa que ambas partes sostienen que habrá un estado final de unificación. Eso está recogido en las dos constituciones. Pero ahora mismo estamos en ese periodo de no finalización. Aún no hemos llegado a ese punto. Así que podemos explorar distintas oportunidades y distintos modelos. Ahora mismo, en Taiwán, en el ámbito político, cuando la gente habla de un país, dos sistemas, dicen, vale, es el modelo de Hong Kong. Pero Hong Kong es completamente diferente. Hong Kong fue una colonia cedida a Inglaterra y devuelta a China. Así que es una situación totalmente distinta. Es una colonia que regresa a China.
Por tanto, el modelo chino no define necesariamente lo que será el modelo taiwanés. El modelo de Taiwán puede ser completamente diferente al de Hong Kong. Y si miramos el caso más reciente del puerto libre de Hainan, que es otro ejemplo de un país, dos sistemas, vemos que en Hainan se están redactando y codificando en la ley muchos de esos sistemas y estructuras. Así que tiene sus propias leyes que definen cómo funcionará ese Puerto Franco con el resto del mundo. Ahora, al menos, tenemos 3 modelos distintos de un país, 2 sistemas, sin hablar de las regiones autónomas internas de las minorías chinas. Es decir, sin entrar en las minorías dentro de China, incluso Hong Kong, Macao y Hainan son ejemplos de un país, 2 sistemas. Por tanto, Taiwán puede inspirarse en todos esos modelos de un país, 2 sistemas, en distintos grados, y tratar de experimentar. Al menos si no queremos hacer un entorno de prueba real, podemos usar inteligencia artificial, podemos hacer simulaciones, podemos intentar ver cómo podría diseñarse y aplicarse ese modelo de un país, 2 sistemas, a Taiwán. Creo que tenemos que dar una verdadera oportunidad a una resolución pacífica, y para hacerlo necesitamos tener modelos y al menos caminos que nos permitan decir: vale, quizá podamos probar esto, y si no funciona, estamos en una fase de prueba, podemos dar marcha atrás y volver a intentarlo de otra forma. Si después de haberlo intentado todo, nada funciona, entonces habrá una unificación forzada. Pero antes de llegar a ese punto, esa unificación forzada implicaría acción militar, y eso significaría bajas y daños colaterales. Así que, hasta entonces, podemos probar otros modelos, otros caminos, para ver si existen oportunidades reales de paz. Y se están utilizando. Se están probando ahora mismo, ¿verdad? Yo sigo pensando que en realidad no hace falta algo a lo que las dos partes digan que sí, sino algo a lo que ninguna de las dos pueda decir que no, ¿no? Algo que ambas no puedan rechazar. Y entonces tienes un marco que puede funcionar. Así que lo que hemos visto ahora es que un marco de partido a partido puede dar resultados, tanto en las negociaciones y los debates, como en el impacto político real. Entonces, sí, ¿hay algo ahí? Por ejemplo, en Jinmen, que es esa pequeña isla, cuando Jinmen propuso por primera vez establecer un enlace directo, lo llamaron los pequeños 3 enlaces. Significaba que la gente podía viajar de Jinmen a Xiamen en los transbordadores. Eso fue antes de que pudiéramos volar directamente desde el aeropuerto de Songshan hasta el de Shanghái. Hicieron un proyecto experimental de pequeño enlace. Lo llamaron así, un pequeño enlace como programa piloto. En ese programa piloto había que resolver todos los obstáculos administrativos. Había que asegurarse de que la gente reconociera los documentos de viaje del otro, y había que todo tipo de acuerdos a nivel local. Así que, cuando Jinmen hizo eso, fue el primer gran avance. Y más adelante, cuando Jinmen tuvo un problema grave de sequía, como es una isla costera en medio del océano, se construyó una tubería desde la China continental hasta Jinmen para suministrarle agua. Ese es otro enlace directo, un suministro de agua directo. Son cosas que se pueden probar en un programa piloto, en una zona pequeña. Y una vez que terminemos de probarlas y sin ningún supuesto riesgo para la seguridad nacional, entonces se puede ampliar y aplicarlo a una zona más grande. Así que creo que es importante que empecemos todas estas conversaciones y programas piloto, aunque el actual DPP no lo vaya a hacer. Cuando Jinmen hizo el primer viaje en ferry, fue durante el gobierno del DPP. No les gustó, pero aún así lo permitieron. Ahora, Lai Ching-te no está de acuerdo y no permitiría que eso ocurriera. Y yo, sinceramente, espero que con las 10 medidas que anunció China continental, que supuestamente buscan beneficiar a los taiwaneses, su gobierno piense que si se mira por el bienestar de la gente, quizá puedan abrirse un poco e intentarlo al menos. Si no se intenta, acabaremos yendo por el camino de la guerra.
Y eso es precisamente lo que el PP está vendiendo a la gente en Taiwán. Y eso no puede ser bueno. No, no puede. Y mira, estuve en Kinmen en 2019 y recuerdo cómo la gente hablaba del oleoducto de agua, de lo importante y significativo que era. Y claro, está a solo 3 millas o unos 5 kilómetros de Xiamen. Desde allí se puede ver literalmente la China continental. Y la cuestión es que la China continental deja a Kinmen en paz. Reconoce que, vale, hasta aquí llegamos. Así es como nos relacionamos. Y en el contexto de China, de la China continental, ¿no es también una ventaja que exista la posibilidad de tratar con los gobiernos locales? Que Kinmen pueda intentar hablar con Xiamen sin tener que pasar por Pekín. Porque me he dado cuenta de que dentro de China, las provincias y las capitales locales están bastante orgullosas de sí mismas. Quiero decir, la gente de Shanghái mira un poco por encima del hombro al resto del país, ¿no? Y hay como esta forma en la que las capitales locales también se sienten muy orgullosas de su autonomía y de lo que pueden hacer. Entonces, podría ser también este un camino a seguir, con vínculos de ciudad a ciudad o de provincia a provincia. Sí, eso está hecho a propósito, porque tanto Kinmen como Masu está justo frente a Fuzhou, también fuera de la provincia de Fujian. Todo eso es intencionado, porque no quieren decir que la República de China esté al mismo nivel que la República Popular China. Pero si no reconoces que la República de China es algo distinto, entonces China continental no negocia con sus gobiernos locales. Así que, ¿por qué negociar con la gente de Taiwán? Por eso siempre lo rebajan al nivel de gobiernos locales, de gobierno local a gobierno local, de Shanghái a Taipei, de la provincia de Fujian a Kinmen o Xiamen. De esa forma evitan todas las complicadas cuestiones sobre soberanía, porque hablar de nación, soberanía o constitución sigue siendo un tema prohibido en China continental. Y creo que ese es un obstáculo muy importante que los chinos del continente tienen que superar al tratar con Taiwán, porque durante muchísimo tiempo se negaron a reconocer a Taiwán, se negaron a reconocer la existencia de la República de China. Mucha gente en China, de hecho, cree que la República de China dejó de existir en 1949, cuando se fundó la República Popular China. Y bueno, eso puede estar bien si lo hablas en el ámbito interno. Pero ahora, si quieres pensar en una posible resolución de la situación a ambos lados del estrecho, necesitas que haya interlocutores sentados a la mesa. Y como dije antes, Pekín no va a negociar con Guangdong ni va a negociar con Henan. Va a negociar con Taiwán, porque hay que reconocer que existen 2 jurisdicciones distintas y 2 administraciones diferentes. Así que, de alguna manera, China continental tiene que reconocer a Taiwán y al gobierno de la República de China para poder tratar esto como un asunto interno que necesita resolverse. Es una resolución interna de una guerra civil, una resolución que aún no se ha completado. Por eso me preguntaba, ya sabes, sobre si Xi Jinping estaría dispuesto a reunirse con tu presidenta. Claro, si es de partido a partido, eso ya es otro marco. Pero es interesante porque en el fondo es una gran concesión, ¿no? Es otra vez esa concesión de decir, vale, reconozco que sois importantes, que eres importante para mí y que tienes derecho a estar aquí conmigo y darme la mano. Así que, no es algo bastante grande para el continente, ¿verdad? Creo que es muy hábil al enviar este mensaje. Verás, la postura de Chu Lilun y la forma en que la tratan es distinta a la de cualquier otro dirigente local, entre comillas. Así que si dijeran, vale, solo hay una China, Taiwán forma parte de China, asunto cerrado, entonces Chu Lilun no sería tratado de esta manera. Lo tratan así porque hay un reconocimiento de que seguimos teniendo una guerra civil sin resolver. Y si todo se coloca dentro de ese contexto, entonces no hay espacio para la intervención internacional.
Depende de los líderes de ambos lados del estrecho de Taiwán resolver ese asunto pendiente, cerrar esa etapa inconclusa. Por eso creo que Xi Jinping también es muy hábil al enviar este mensaje tan sutil. Está reconociendo a Chu Lilun como un posible interlocutor de cara al futuro. Y ese futuro es un futuro colectivo para la gran nación china. Última pregunta. Los comentarios que has recibido hasta ahora, tanto de la gente del KMT como de fuera del KMT, ¿han sido positivos, negativos o más bien mixtos dentro de Taiwán sobre esta visita? En general, ¿dirías que fue un éxito? Bueno, creo que la situación es mucho más positiva que antes de que ella se fuera. Antes de su viaje había muchas críticas, mucha gente señalando con el dedo y diciendo, vale, vas allí a inclinarte ante Xi Jinping, estás vendiendo a Taiwán y de eso no puede salir nada bueno. Había muchas acusaciones. Pero después de que regresó, y sobre todo después de que China anunciara esas 10 medidas, muchas personas más sensatas empezaron a pensar, quizá tengamos otra forma de resolver nuestras diferencias. Quizá no tengamos que seguir el camino de la guerra. Tal vez la guerra pueda evitarse. A lo mejor no deberíamos seguir adelante con toda esa compra de armamento, que ahora mismo es un tema delicado porque enviaron muchos grupos de presión a Taiwán para forzar una decisión rápida sobre un enorme contrato de armas con Estados Unidos. Así que seguimos, por decirlo así, en las fauces de la guerra, mientras Chu Lilun intenta nadar lo más rápido posible hacia un posible camino de paz. El camino de la paz y los puentes de la paz son lo que necesitamos, no más instrumentos de guerra. Son señales muy alentadoras. Esperemos que sigan así. Sin duda, volveremos a hablar de esto. Joanna, la gente quiere seguirte. ¿Hay algún sitio donde publiques a veces, donde puedan encontrarte? Hay alguien que tiene un canal de YouTube usando mi nombre. No tengo ni idea de quién lo lleva, pero en su mayoría son declaraciones mías en televisión y cosas por el estilo. En YouTube hay un canal llamado Doctora Joanna Lei. Entonces, en realidad no te opones a eso. ¿Animarías a la gente? No tengo ni idea de quién está haciendo eso, pero reviso el contenido. Y sí, soy yo. No es inteligencia artificial, no son noticias falsas. De acuerdo. Entonces puedes seguir con eso, Joanna Lei. Si no, tendremos a la verdadera Joanna Lei en este programa muy pronto. Joanna, gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal. Y gracias a todas las personas que se preocupan por Taiwán.